analizar en este momento es lo siguiente. Vamos a ver las distintas etapas de la investigación accidentológica aplicadas a un caso real. Yo las he dividido en la etapa de recolección de datos en el lugar del hecho, que es a lo cual hizo referencia recién el ingeniero Caramelo, y por otro lado he agrupado las etapas de reconstrucción y análisis, es decir, determinar cómo y por qué ocurrió el accidente. ¿Por qué he dividido estas dos etapas de esta forma? Porque son etapas que se realizan en momentos diferentes de la investigación accidentológica. En la primera etapa, el perito vuelca lo que ve en el lugar del hecho y realiza un informe que normalmente se caratula con el nombre de informe pericial, y yo tengo algún tipo de reparo en esa denominación porque creo que el ingeniero Caramelo comparte mi opinión. En realidad, ese informe que aporta datos tan importantes es un informe técnico, no es un informe pericial. Es un informe técnico donde el perito vuelca todos los elementos, todos los rastros que observa en el lugar del hecho. Ahora bien, yo sé que en muchas fiscalías, en muchos juzgados, habrá gente que se pregunta, bueno, pero si estos tipos van al lugar, observan los rastros, revisan los vehículos, ¿por qué corno, digamos, no hacen la investigación completa del accidente? ¿Por qué no determinan la mecánica? ¿Por qué no determinan la velocidad de los vehículos? Bueno, por dos motivos fundamentales. El primer motivo es que la gente que realiza ese tipo de trabajo está entrenada, capacitada y se ha especializado únicamente en relevamiento de rastros. Ese es un primer motivo. Y el segundo motivo, que es todavía mucho más importante, es imposible pensar hacer una reconstrucción de un accidente si uno no tiene a su vez como un elemento adicional de análisis el expediente. Es necesario recolectar algún dato adicional del expediente. Por ejemplo, si estoy analizando un atropello a un peatón, muchas veces me interesa conocer el informe de autopsia. Las lesiones traumatológicas que puede presentar el cuerpo de la víctima me van a mí a dar un panorama sobre el sentido de avance del peatón hasta el punto de impacto, es decir, si cruzaba una calle, por ejemplo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha respecto del sentido de avance del automóvil. Entonces, esta primera etapa de recolección de datos técnicos en el lugar del hecho es una etapa que de alguna manera es rutinaria en el buen sentido. ¿Por qué es rutinaria en el buen sentido? Porque se busca que la repetición diaria, siempre de la misma actividad, provoque un constante aprendizaje y perfeccionamiento del perito en el relevamiento de datos. La etapa de reconstrucción y análisis no se realiza en el lugar del hecho, se realiza normalmente en la división, teniendo como cimiento fundamental de la investigación los elementos colectados en la primera etapa y también pegando una lectura, una compulsa del expediente para aportar a la investigación todos aquellos elementos adicionales que sean necesarios. Toda esa actividad científica se vuelca en un informe donde se detallan todos los elementos de la reconstrucción, o sea, la mecánica del hecho, velocidad de los vehículos, calidad de colisionante y colisionado, etc. Más la última parte de la investigación, que es el análisis, o sea, determinar por qué ocurrió el accidente, si es que se puede. Algunas veces no es posible determinar cómo ocurrió un accidente, uno aporta la mayor cantidad de elementos posibles y, en definitiva, el que va a dilucidar la causa del accidente en función de la información técnica aportada y demás elementos en el expediente va a ser el juez a través de su sano juicio. Pero bueno, si pasamos a analizar este caso real, es un hecho que ocurrió en la intersección de Avenida Kramer y La Pampa. La calzada se encontraba sin ningún impedimento para la circulación vehicular, había semáforos en normal funcionamiento, ocurrió en horario nocturno y los rodados involucrados eran un Renault 19 y un Fiat Palio. El perito que concurrió al lugar en esa época era una persona
canosa, que tiene mucho más pelo que yo. Entonces, esta persona, al arribar al lugar del hecho, encontró esta situación. Encontró un vehículo que había ascendido después del impacto a una de las ochavas, en este caso el Fiat Palio. El Renault 19 lo encontró volcado sobre la avenida Kramer y volcó luego de impactar contra un cantero que estaba muy próximo al cordón de la vereda. Y además visualizó que los vehículos se rototrasladaron desde el punto de impacto. El punto de impacto que queda perfectamente evidenciado porque las huellas de derrape post-colisión, el inicio de esas huellas, nos está indicando justamente eso, la ubicación del punto de impacto. Esta es una toma aérea, realizada en el lugar del hecho, donde vemos el Fiat Palio arriba de la vereda, y en este caso, al tomar la fotografía, porque el ingeniero Caramelo tuvo que esperar que amaneciera, al tomar la fotografía, el Renault 19 ya había sido quitado de su posición de volcado y estaba sobre sus 4 ruedas. Esto normalmente lo realiza el perito que va al lugar porque necesita tener a la vista la totalidad del contorno de la carrocería. Si lo deja volcado en el lugar, a lo mejor pierde algún elemento adicional que no puede observar. En esta fotografía se aprecian parcialmente los derrapes que estaban indicados en el plano anterior. Esta fotografía fue tomada con el auto volcado. Como vemos, se aprecia una deformación en el vértice delantero izquierdo, producto del impacto contra el cantero y el cordón de la vereda. Puesto en posición normal el vehículo, aparece a la vista el epicentro de contacto con el Fiat Palio. O sea, el Fiat Palio impactó al Renault 19 en la zona de confluencia entre la puerta trasera y guardabarro trasero del lateral izquierdo. En esta fotografía del mismo lateral ya se aprecian claramente los daños en la parte delantera del lateral, producto del impacto contra el macetero y el posterior impacto contra el cordón al momento de producirse el vuelco. Y acá tenemos las deformaciones en el Fiat Palio, que son plenamente frontales, con mayor influencia en el sector derecho de su plano frontal. Este dibujito está realizado únicamente a efectos de visualizar claramente cuáles fueron las zonas de impacto producidas o que definen el contacto entre los vehículos. O sea, como vimos en las fotografías anteriores, el Fiat Palio presenta un impacto frontal y el Renault 19 un impacto en el lateral izquierdo, sector trasero. Si nosotros tenemos las posiciones de contacto que surgen de esos impactos y además tenemos en cuenta las huellas de derrape que dejaron luego de la colisión y las posiciones finales que adoptaron los vehículos, llegamos a la siguiente conclusión. El Fiat Palio avanzando por calle Pampa, colisionando frontalmente contra el Renault 19. Luego de contacto, el Fiat rotó y se trasladó, hubo una rototraslación del vehículo hasta quedar en su posición final sobre la vereda, mientras que el Renault 19 también rotó y se trasladó hasta impactar contra el cantero y volcar sobre su lateral izquierdo. Entonces, toda esta información técnica, la división la vuelca en un informe, donde se relata la mecánica del hecho y para una mejor visualización se la acompaña con un plano en escala, donde se la de alguna manera ilustra por medio de este tipo de dibujos. Ahora bien, no hice mención todavía a la velocidad de los vehículos. Existe una creencia generalizada en
común de la gente que piensa que hay un auto chocado, va el perito, activa su ojímetro, lo